Ratero. ¡Ratero! Ratero. ¡Ratero! ¡Ratero! Efectivamente, fui un ratero, como lo dice don Ramón, como lo dice doña Florinda, como lo dice la Chilindrina, como lo dice la Bruja del 71, como lo dice Kiko. Fui un ratero con tan solo 7 años de edad. Y me vas a decir, ¿por qué estás contando esto? Estoy contando esto porque es un recuerdo que yo tenía enterrado, pero por circunstancias de la vida, ese recuerdo reflotó y se me vino un flashback horrible, espantoso, de una parte de mi niñez que la verdad no quería que hubiese pasado. Pero bueno, pasó y ahora mismo te voy a contar por qué pasó todo esto y por qué te lo cuento a vos que estás detrás de la pantalla. Vamos. Qué hermoso batimóvil, ¿eh? Espectacular. Una locura. Todos lo conocerán. Es el batimóvil del año 1966 de la serie de Adam West. La serie mítica que todo el mundo tiene que conocer o debe conocer. Bueno, ¿a qué viene esto? Viene a que cuando yo tenía tan solo 7 años, hice una trastada muy gorda. Y te voy a pasar a contar qué fue lo que pasó con una trastada tan gorda como la que me mandé con tan solo 7 años de edad. Bueno, como te digo, este recuerdo estaba enterrado, zanjado y olvidado. ¿Pero qué me pasó? Se desbloqueó este recuerdo cuando estaba navegando por internet, YouTube, para ser más preciso, en un canal colega de Joker y Harley Producciones. Ahí está. Bueno, él subió unas fotos en la pestaña comunidad, bueno, pestaña comunidad no, ex pestaña comunidad, sino digamos en publicaciones, como se dice ahora mismo, que lo han cambiado hace muy pocos días al nombre. Bueno, en la pestaña de publicaciones clavó una foto de dos Batimóvil de la película de Tim Burton del año 1989 y 1992, chiquititos. Y cuando vi esa foto, ay, dije, por favor, esto me trae un déjà vu, unos recuerdos bastante nefastos. Cuando vi la foto yo me alegré de haber visto la foto, pero no me alegré por otra parte porque ahí estaba el asunto que yo les quería contar. Y vos me decís, ¿por qué nos contás esto? Y les quiero contar esto porque es algo que tengo que contarte y no me lo quería quedar guardado. Así me conocen más, aunque ya el cabrito ese de 7 años está enterrado también, porque bueno, ahora te voy a pasar a contar qué fue lo que pasó. Bueno, viajamos al año 1990. Ya en el cabrito, 7 añitos de edad, no sé si iría primero o segundo grado. En esa época estaba toda la moda de Batman. El Batman de Tim Burton, Michael Keaton, todo lo que a nosotros nos encantaba, las figuritas, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese asunto? Bueno, resulta que en la escuela teníamos un amigo, que era un compañero ahí, que se llamaba Ariel Raposo. Bueno, Raposo, nosotros le decíamos Rasposo, porque bueno, estaba bueno decirle Rasposo. ¿Qué pasaba con Rasposo? Rasposo tenía un batimóvil, ahora yo no sé si es del año 89 o del 92, bueno, yo creo que 89 habrá sido porque, bueno, estábamos en el año 90, si más o menos sacamos la cuenta. Yo tenía 7 años en el año 90, era el del 89. Claro, estaba toda la moda esa del batimóvil y bueno, yo lo mostraba, lo tenía, jugaba, me decía, mirá, 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 Pablito, el batimóvil que tengo del 89 estaba espectacular, a mí se me caían las babas. Y uno, mirá qué bueno, qué bueno que está, por favor. Y claro, el tipo no hacía gozar con el batimóvil. Pero bueno, ¿qué pasó con ese batimóvil? ¿Qué pasó? Te vas a preguntar qué pasó. Y pasó que me mandé una de las mías. Que bueno, no sé por qué lo hice,
Resulta que cuando, bueno, suena la campana, ya suena la campana para ir al recreo, este rasposo agarró el batimóvil, lo metió dentro de la mochila. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Salieron todos los chicos a jugar, yo también salí a jugar. Y en un descuido de todos, agarro yo, me meto al salón, voy al asiento del rasposo este, abro la mochilita, meto la manito, ratero, saco el batimóvil y me lo meto en el guardapolvo. O sea, nosotros usamos el guardapolvo en la primaria, lo que es Argentina es el guardapolvo. Ahí me lo metí. Bueno, cerré la mochila, todo. Llegó la hora de irse a casa, la campana, para irnos todos. Me viene a buscar mi mamá. ¿Y qué pasó? Yo la adelanto a mi madre. Empecé a correr, me hacía el que estaba feliz. Me dice, Pablo, ¿por qué corre tanto? ¿Qué pasa? No, que estoy feliz de la vida, no sé, estoy contento. El tipo estaba contento, ya había cometido robo y ya estaba mintiendo encima. Bueno, que estaba feliz y estaba un poco feliz. ¿Qué hago con el batimóvil? Yo le había sacado una ventaja a mi mamá, digamos, de que ella iba más atrás, yo adelante. ¿Qué hago? Agarro el batimóvil, lo tiro al lado de un árbol, bueno, donde teníamos la casita del árbol, porque nosotros teníamos una casita del árbol por aquellos tiempos, y dejo el batimóvil tirado ahí al lado del arbolito. Bueno, justo pasa mi mamá, y cuando pasa, le digo, mamá, mirá, me encontré un batimóvil de Batman. ¿Qué? Ah, buenísimo, me dice. Bueno, lo agarré, me puse a jugar con el batimóvil, no, terminé de comer, bueno, llegué a casa, no, me puse a comer todo, terminé de comer rápido, tenía la milanesa acá, no importaba, me fui a jugar al patio, toda la tarde hermosa jugando con el batimóvil, no lo podía creer, qué hermoso batimóvil, no puedo creer que tengo esto. Y el tipo estaba con el batimóvil, gozando como los mejores. Bueno, en ese interín, sale mi mamá al patio, me mira, se pone así y me dice, ese batimóvil, vos no te lo encontraste. No, que sí, me lo encontré, estaba al lado de ahí del árbol, en el tronco del árbol, de la casita del árbol. No, 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 a mí no me vengas con esa, que yo no como vidrio, me dijo. Y bueno, empezó a insistir, qué pasó, de dónde lo había sacado, y bueno, le tuve que contar lo que le estoy contando a ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, me dice, mañana inmediatamente vas y le devolvés ese batimóvil a este chico, ¿de acuerdo? Y esto no quiero que lo hagas nunca más porque nosotros no te enseñamos a hacer así. Y sí, nunca me enseñaron, mis padres me enseñaron lo mejor. Y bueno, el tipo este no siguió los consejos de He-Man. ¿Vieron que ahora en el canal estamos poniendo capítulos de He-Man? Bueno, yo no seguí los consejos de He-Man. Ahora que estamos viendo los capítulos de He-Man, estoy siguiendo cada consejo que van pasando por capítulo. ¿Qué pasó? Me convertí en Skeletor. Un diabólico total. Mentiroso y ladrón. Ratero. Y bueno, no me quedó otra que ya amargame, porque ya me puse mal con el batimóvil y lo tenía que devolver al otro día. Así que bueno, al otro día llego, cuando voy llegando al colegio, y encuentro un revuelo terrible en el salón. Para colmo, bueno, casi siempre nosotros llegábamos tarde, porque teníamos la escuela en la esquina de mi casa. Sonaba la campana, pam, 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 y cuando sonaba ya llegábamos, pero de última. Pasaba así, teníamos la escuela siempre, era llegar siempre tarde. No cantábamos ni el himno nacional, ni para subir la bandera, porque bueno, todas las mañanas se cantaba el himno nacional argentino en el colegio cuando vas subiendo la bandera. Bueno, eso de subir la bandera yo casi nunca lo hacía porque llegábamos tarde. Y cuando me tocaba, bueno, pasaba otro chico. Bueno, sacando eso. Llego al colegio y bueno, un desastre de gente ahí. Todo el mundo digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Digo, no, que Raposo acá perdió el batimóvil, no sabe qué pasó, si lo dejó por ahí o se lo robaron. Ay, yo me quedé como diciendo, pero la pucha, dije, la pucha. Bueno, no sé, yo lo tenía ahí, digo, bueno, ¿qué hago? Se lo entrego acá y quedo mal con todo el mundo, quedo como un ratero, quedo como un mentiroso, como un mal tipo, como un mierdecilla, o la hago con calidad cuando se descuiden todo
mando el batimóvil donde estaba de vuelta, a la mochila. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Cuando se descuidaron todos, que salieron al recreo, Gianni, de tan solo 7 añitos, volvió de vuelta al salón, agarró el batimóvil y lo metió de vuelta en la mochila de donde lo sacó. Entonces, claro, cuando todos nos pusimos a buscar de vuelta, digo, no sé, Ariel, fíjate, no sé, revisá de vuelta la mochila, porque vamos a estar todo el día acá buscando tu cochecito, tu autito. Un mierdecilla total. Yo encima mentiroso, ladrón, ratero. Me estaba haciendo la pelota ahí. No sé, buscaba a ver qué pasa. Encima haciéndome la víctima. Nada, terrible. Yo no sé por qué hice eso, la verdad. Y bueno, empezó a buscar la mochila. Sí, está ahí dentro del batimóvil, ¿viste? No buscaste bien, le digo. Estaba ahí adentro. Un mierdecilla total. Nada de mierdecilla. No. Lo que hice, la verdad, ni yo me lo creo lo que hice. Y bueno, sacaron el batimóvil bien, estoy contento, que esto, que lo otro. Y bueno, desde ese entonces, después me puse a recapacitar, dije, esto nunca más. Además, mis padres también me habían llamado muchísimo la atención por lo que hice, porque ellos nunca me enseñaron a hacer así. Qué sé yo, no sé, a lo mejor era la necesidad de tener ese batimóvil, no sé lo que se me pasó por la cabeza, la verdad. Como decía la vecina de enfrente, la madre del Bonga, y son cosas de chicos, pero bueno, este era un chico medio, medio ahí con esa mentalidad. Pero bueno, les quiero decir que eso está superado. Esto pasó hace 33, 34 años atrás. Eso está zanjado, muerto. Yo ya no soy así. Ya no tomo las cosas prestadas, cosas que no me pertenecen, no las tomo. Y si vos estás mirando este video, que sos un enano de 7 o 8 años como el cabrito en aquella época, no hagas eso porque no corresponde. No tomes cosas que no te pertenecen. Es así, hay que seguir los consejos de He-Man, que estamos subiendo todos los días en el canal, que deja muy buenos consejos. Y yo que les puedo decir que seguir los consejos de Skeletor, hacer todo mal. Así que hagan el camino del bien. Y también tengo otra cosa que acotar, que yo he ido a grabar a colecciones de amigos, colegas, coleccionistas, en donde no tengo ninguna queja. O no sé, revisen bien sus colecciones a ver si les falta algo. No, es mentira. Estoy de broma. Todo lo contrario, me han recibido muy bien y cosas que me he llevado de ahí es porque me la han regalado. Como por ejemplo el amigo Kemsy Drax, cuando lo fui a visitar Alicante, él sacó de su colección un avión ahí que tengo yo ahí, de bolas de dragón, como se dice acá en España, o de Dragon Ball. Me dijo, tomá, Gianni, esto es para vos, te lo regalo, y encima me regaló una figura con blister. Lo mismo pasó cuando fui a visitar a Alicia, los trastos de Ali, una amiga querida, que fuimos con mi familia, me regaló unas tortugas ninja, hasta un dibujito me hizo, no, me atendieron divinamente. Y bueno, eso está zanjado. Ya no hago más esas cosas. Fue esa vez, única vez, primera y única vez, después no lo hice nunca más. Y bueno, son cosas que pasan, no sé por qué hice eso. Y nada, era contar esto, gente, lo que hizo Jenny el Cabrito con tan solo 7 añitos de edad. Y bueno, con toda esta anécdota, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo. No les voy a decir que se suscriban ni que dejen el like porque dicen por ahí se comenta que los buenos youtubers no dicen esas dos frases. Así que no lo vamos a decir. Bueno, no me considero un youtuber, sino un cabrito que sube videos a YouTube. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta historia. Me pueden dejar en comentarios si a ustedes le ha pasado algo similar o no, o que me digan, Gianni, la verdad que te pasaste 50 vuelos. Dicho todo esto, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y nos seguimos viendo en futuros videos de Gianni el Cabrito, que se vienen muy buenos videos, además de los videos estos que venimos subiendo todos los santos días en el canal, que son los de He-Man, que dejan muy buenas enseñanzas y está haciendo furor con todas las edades. Me despido, cuídense y no hagan lo que hizo el Cabrito. Les dejo un fuerte abrazo y un gran saludo. Chau, chau.